Hola, queridas amigas de nuestra página Voces de Mujeres que Transforman. El día de hoy estamos muy contentas de recibir a una distinguida mujer que se ha destacado en la política en el estado de Veracruz. La licenciada Mara siempre se ha distinguido por propulsar el apoyo y el empoderamiento femenino. Es un honor, Mara, que estés aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, vamos a compartir con toda la audiencia que nos están escuchando ahí en casita, quién es la licenciada Mara Iliana Cruz Pastrana. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal y Juicios Orales, con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico académico e institucional. Cuenta con más de 50 diplomados en el área como Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Debido Proceso y Fortalecimiento Institucional, lo que respalda una formulación sólida y en constante actualización. Es formadora especializada en violencia de género y ha impartido más de 500 talleres, conferencias, cursos y pláticas dirigidas a servidoras y servidores públicos, instituciones educativas y organizacionales sociales, contribuyendo siempre a la profesionalización y sensibilización en materia de igualdad sustantiva y prevención de las violencias. Además, su perfil combina rigor jurídico, capacidad pedagógica y compromiso social. Se distingue por promover la aplicación de prácticas de la perspectiva de género y los derechos humanos en la toma de decisiones y en el ejercicio del servicio público. El día de hoy comparte su experiencia y visión en torno a igualdad, equidad y perspectiva, aportando un enfoque técnico, estratégico y profundamente humano. Es un gusto, Mara, que nos estés acompañando. Gracias, Rosalicia, muchas gracias. Y bueno, Mara, sabemos de tu amplia trayectoria, pero sobre todo la experiencia con el tema del empoderamiento femenino. Se acerca una fecha que es muy conmemorativa, pero existe por ahí como que cierta confusión. Ojalá y tú nos puedas aclarar esta duda. Muchas mujeres, el 8 de marzo, tienden a felicitar a otras mujeres. Sin embargo, de aquí derivan dos posturas, ya que algunas mujeres dicen que no es una fecha para felicitar, sino por el contrario, el otro grupo establece que es una fecha para conmemorar. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta situación desde tu experiencia? Bueno, esto se ha prestado a confusión. Gracias a tu auditorio primero por permitirnos entrar a sus casas, a sus lugares de trabajo, a sus espacios. Nos vamos a la pregunta directamente. Efectivamente está por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Se ha prestado a confusión porque también se conmemora el día 25 de noviembre y el 25 de cada uno de los meses de todo el año. Son fechas totalmente diferentes pero complementarias. El tema del 25 de noviembre tiene que ver con la erradicación de la violencia contra la mujer y se establece en la ONU como fecha conmemorativa para eliminar todo tipo de violencias. Hay 10 tipos de violencias, 9 modalidades de violencia ya tipificadas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso se enfoca en el día que conmemora la erradicación de la violencia. Tiene que ver con su origen en el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas por el dictador Leónidas Trujillo en el año de 1960. Pero eso tiene que ver con sus asesinatos, que se instituye esa fecha como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia. El día 8 de marzo tiene que ver con otro enfoque, tiene que ver con la igualdad salarial, tiene que ver con la participación política de las mujeres,
tiene que ver también con la erradicación de la violencia y tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación, a la salud. Entonces, el Día de la Internacional de la Mujer es una fecha para reivindicarnos, para conmemorar en la lucha de las mujeres, que se origina, además tiene una historia de muchísimos años, desde 1908, con las huelgas textiles en Nueva York y algunos incidentes que hubieron de costureras atrapadas, que hubo incendios en fábricas textiles. Se origina este día para conmemorar esas luchas. En 1908, 1909, se instala ya como un proyecto el conmemorar el Día Nacional de la Mujer por el Partido Socialista de América en Estados Unidos. Esto principalmente en Nueva York. Ya luego en 1910 en Copenhague, la feminista Clara Zetkin propone que se instale ya o se instaure un día para impulsar el sufragio femenino, que todavía no existía, y para impulsar y promover la defensa de los derechos de las mujeres. En el año, fíjate, Rosalicia, esto muchos pensamos o muchos piensan que es algo nuevo, tiene más de 100 años, porque en el año 1917 en Rusia ya se impulsa el día 8 de marzo. Desde 1917 se propone que se conmemore el 8 de marzo como Día de la Mujer. Hasta el año 1975, la ONU ya establece esta fecha como un día conmemorativo de los derechos de las mujeres, a todo lo que mencioné del sufragio de las mujeres, de la participación política, la igualdad salarial y la defensa de los derechos de las mujeres. En nuestro país, en nuestro estado, ¿cómo es que ha avanzado el tema del empoderamiento femenino, pero en virtud de hacer efectivo el derecho de las mujeres? Pues ha sido una lucha de muchísimo tiempo. En teoría, esto se inicia en 1917, pero realmente la igualdad sustantiva, o sea, no hablemos del sufragio, del voto, eso es realmente una parte de la participación política de las mujeres, pero la igualdad sustantiva, no la igualdad nada más así, no hablemos de la equidad, o sea, hay igualdad, equidad y perspectiva de género, son temas sumamente complejos, pero el tema de la igualdad sustantiva tiene abismos que incluso todavía no hemos recorrido, todavía estamos caminando sobre esos pantanos, digamos. El sufragio en México tiene 70 años y nosotros seguimos teniendo diferencias, brechas salariales, discriminación, vulneración de los derechos de las mujeres, feminicidios, violencia en 10 diferentes modalidades. Avanzamos con el tiempo y aparecen nuevos tipos de violencia, como la violencia digital, la violencia mediática. O sea, eso sigue avanzando, a pesar de que se supone que vamos acercándonos a la igualdad sustantiva. Realmente no es una cuestión de verdad de igualdad, porque todavía no estamos en esa situación. La primera legislación de la igualdad se dio en 50-50 en el 2018. Estamos hablando en México, estamos hablando de un siglo. Estuvimos mucho tiempo con un derecho del 70-30, o sea, 70% de hombres, 30% de mujeres. Hasta el año 2006 todavía estábamos con ese tipo de porcentajes. Después se acercó al 60-40. Estoy hablando del acceso de las mujeres a los congresos, al Congreso de la Unión.
Claro. Porque no todos los congresos de los estados lo instituyeron de manera inmediata. Y hablamos del 60-40. Hasta el 2018 ya estamos hablando de legislaturas de la paridad, donde ya hay 50-50. Pero también, si nos vamos otra vez a la igualdad sustantiva, muchas veces a las mujeres se nos coloca en espacios donde dicen, dale los municipios o dale los distritos electorales que son menos relevantes. Digamos en Veracruz, pongamos en los distritos de Coatzacoalcos, Jalapa, Veracruz, Puerto, Minatitlán, a ese tipo de distritos, Orizaba, pongamos a los hombres y a las mujeres pongámoslos en distritos menos representativos. Aunque en teoría en el Congreso del Estado todos los distritos son iguales, sabemos que en los lugares donde está el poder económico, el poder de resolución, pues es en los distritos donde hay mayor auge económico. Pero además, si nos ponemos a ver que esos mismos 11 distritos, 11 cabeceras distritales de Veracruz, donde se supone que hay ya una paridad o una igualdad sustantiva, nos damos cuenta que nuestras alertas por violencia de género contra las mujeres en Veracruz están precisamente en esos distritos, en los distritos grandes. Es donde los feminicidios se incrementan. Entonces no estamos hablando de erradicación de la violencia contra las mujeres, sino estamos hablando, al haber en Veracruz 2 alertas por violencia de género contra las mujeres y que se haya solicitado una tercera que todavía no se ha instituido, que se solicitó por violencia de género contra mujeres indígenas o mujeres vulnerables en 89 municipios del estado. Entonces, la igualdad sustantiva podemos ponerla todavía entre comillas. En México avanzamos, se avanza en la igualdad, se avanza en porcentajes en los congresos, pero la igualdad sigue sin ser sustantiva. Entonces, el camino es largo. Tenemos una presidenta de la República que es importante mencionar, que es presidenta con A. No es una cuestión de gramática, Rosalicia, es una cuestión de lenguaje incluyente y no sexista, que nos veamos, que seamos visibles, que se note todo lo que estamos haciendo por nosotras. Sí, claro. Y que no tiene que ver con el español, ni con la gramática, ni con la ortografía. Tiene que ver con los derechos a los que tenemos todas y todos, porque los derechos humanos son 30 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero las mujeres, en la Cartilla de los Derechos Humanos, para las mujeres que está promoviéndose desde la Secretaría Nacional de las Mujeres, que encabeza la licenciada Citlali Hernández Mora, la cartilla que se está impulsando menciona 15 de los 30 derechos, que son fundamentales para que realmente los derechos de nosotras sean observados, respetados, valorados por todos, todas los que vivimos en este país, que tenemos derechos de manera igualitaria. Entonces, estamos a un siglo de que empezaron las luchas que se planteó en Rusia, ya el día 8 de marzo como una fecha instaurada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y en Veracruz, realmente, ¿cuál ha sido nuestro avance? Podemos hablar de muchas cosas, podemos remitirnos a iniciativas propuestas por diputadas que dicen que las mujeres no salgamos después de las 10 de la noche. Entonces, no estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de no discriminación, y no estamos hablando de libertad y de todos los derechos a los que debemos tener acceso las mujeres. Desde tu amplia experiencia que tienes en el ámbito, ¿qué faltaría, Mara, para poder hacer efectivo la garantía del derecho de la mujer?
Porque si estamos hablando que un avance desde lo legislativo es la paridad para poder adquirir posiciones importantes, ahí donde precisamente se toman los acuerdos, pero también se construyen aquellos espacios donde se rige la vida de las personas. Entonces, ¿qué está pasando? Si está en equidad, en parte proporcional, ¿qué nos está haciendo falta a las mujeres para poder, en este sentido, garantizar el derecho de cada una de las mujeres, pero sobre todo, erradicar los tipos de violencia? Sí, seguimos, a pesar de los discursos, a pesar de que, digamos, tenemos una presidenta, tenemos una gobernadora, tenemos una presidenta municipal en Jalapa, tenemos una presidenta municipal en Veracruz. A pesar de eso, siguen existiendo los techos de cristal. O sea, el respeto a los derechos de las mujeres. Realmente que haya un respeto que no sea discurso, que no seamos nosotros bandera de los hombres del club de Toby, que no sigamos siendo la pequeña Lulú, que realmente seamos iguales, que realmente no importe que no vaya más allá de cómo nos vestimos, de lo que comemos, de si fumamos o nos tomamos alguna copa, eso no importa. No estamos peleando el derecho a entrar a una discoteca, no estamos peleando esos derechos. Los derechos a los que estamos nosotros exigiendo, porque son nuestros, es el derecho a la educación, a la salud, realmente a ser felices, realmente a ser libres, realmente a poder circular sin estar en peligro, seguridad, por supuesto, los ingresos, no nada más hablemos de violencia vicaria. Espacios, sí, también. Hablemos de espacios donde sí hay igualdad. Yo quiero referirme ahí a los grupos magisteriales. Yo soy hija de maestros y el espacio en el magisterio es igual. Maestros y maestras ganan lo mismo. Los salarios no tienen sexo en el caso del magisterio. Pero hay espacios donde sí. Hay espacios donde ser abogada o ser abogado tiene que ver con que seas mujer o que seas hombre. El que seas obrera o seas obrero tiene que ver con lo mismo. O que seas albañil o albañila tiene que ver con que seas mujer o que seas hombre. O que seas arquitecta o seas arquitecto. Si eres psicólogo, también tiene que ver con que, ay no, las mujeres que sean psicólogas son las que lloran, son las que entienden las lágrimas. No, somos las que entendemos las conductas emocionales de los seres humanos, porque realmente hemos vivido con eso que te comento, de los techos de cristal donde no nos dejan subir. Cada vez que las mujeres crecemos, vamos subiendo y dicen, las niñas están creciendo, échale un techo más, un piso más a la casa, para que no subamos, para que no crezcamos. Con estos pequeños obstáculos para que se desgaste. Los hombres van en una carrera recta y nosotros en una carrera con obstáculos. Tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con el cuidado de los hijos, tiene que ver con muchas otras condiciones. No la contrates porque se embaraza. Está joven, se puede casar. Bueno, si ya es adulta, entonces puede ser que sí nos convenga, ya no tiene que cuidar niños. Eso es discriminación en el siglo XXI. En el primer cuarto del siglo XXI, olvídate de que estemos en 1960, en 1975, que se instala el Día Internacional de la Mujer. Seguimos 50 años después, que estamos conmemorando un año más, 51, y seguimos dando pasos y pasos
Habemos redes de mujeres participando en esto, buscando espacios de veras donde haya toma de decisiones, que no, sí se ve que estamos en la palestra, pero realmente donde circula la ciudadanía, donde caminamos las calles, donde hay policía de proximidad, donde hay comunidades. O sea, México tiene más de 2.500 municipios. Y hablemos en Veracruz, no te lo pongo muy difícil. Hablemos de Mixtla de Altamirano, el municipio más pobre de Veracruz. ¿Cuáles son las condiciones de las mujeres nahuas en el municipio de Mixtla de Altamirano? Gobierna una mujer y ha sido amenazada porque está gobernando. Pensemos en Uxpanapa o en la síndica de Tlacolula, que la amenazan porque no sigue instrucciones. Y muchas otras, puedo hablar de la síndica de Río Blanco, de muchos otros lugares, de la síndica anterior de Río Blanco, que fue permanentemente acosada. Entonces, ese tipo de situaciones no han cambiado. Seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de que si tenemos acceso al gobierno, a los espacios donde se toman decisiones por la comunidad, pie a tierra. No estoy hablando de los grandes cargos de la política nacional. Estoy hablando de donde estamos los 120 millones de habitantes. ¿Cuántos secretarios hay y cuántas personas vivimos aquí? Caminamos las calles, atravesamos las avenidas sin guaruras, sin quien nos cuide, con la luz amarilla o con la luz blanca, o sin luz, y con el miedo de circular por nuestras calles. Te hablo de Tatahuicapan, de Mecayapan, de Pajapan, la zona de la Cuenca. Hablemos del sur del estado, ¿no? El sur del estado, hablemos de la Chuapas, hablemos de Cerro Azul, hablemos de... y en el norte del estado también. Claro, hablemos generalizado, de Petzintra, hablemos de Benito Juárez. O sea, yo quisiera, todos esos municipios que son pequeñitos, que están buscando las mujeres hacer un mejor papel, no se les permite, porque sigue habiendo, no un techo de cristal, un pie que las aplasta. Pues entonces, ¿los derechos de las mujeres son iguales en Jalapa? Sí, a lo mejor. Y en el Viejón, en Alto Lucero, también son lo mismo. Y también son lo mismo en Vega de la Torre. O en Oaxaca. No, bueno, Oaxaca. Ahí hay un tema cultural que también es respetable, pero que sí evidencia esa violencia del valor de la mujer, que se resume en el valor a través de la virginidad, que hoy mismo es increíble, ¿no? Que en pleno siglo en el que estamos atravesando se le siga asignando un valor a la mujer. Se le asigna un precio por su virginidad. Y en Chiapas, por ejemplo, en Sinacantán, demás mujeres, ¿por qué lo permitimos? Sobre todo aquellas mujeres que están en los sitios donde se toman las decisiones, donde se generan estas iniciativas. ¿Qué tendríamos que hacer las mujeres realmente, Mara? Sobre todo aquellas que nos están escuchando en casita y que de una u otra manera les gustaría incursionar y empezar a realizar activismo, pero de una manera responsable y objetiva para poder contribuir en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Las mujeres, ¿en qué escenarios se pueden participar? Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con protección de los derechos, pero en esos derechos la protección de la vida, porque hay espacios como Sinacantán, Chiapas, siguen vendiendo a las niñas, porque las cambian por un cartón de cerveza, por una vaca. Siguen vendiendo a las niñas de 12 años. ¿Y qué hacemos el resto de mujeres? ¿Qué hacemos las mujeres del país? Mandar un mensaje de sí somos la presidenta, la gobernadora, la secretaria, y seguimos teniendo niñas en venta. Eso es igualdad sustantiva. Eso es avance
Realmente lo que queremos es avanzar. Por eso las personas como tú y como yo, y como muchas más, porque somos muchas afortunadamente, muchas mujeres que buscamos y que todos los días nos despertamos pensando cómo vamos a ayudar a las compañeras, porque la de enfrente no es competencia, es compañera, es camarada, es amiga, es esposa, es madre, es hija, es hermana, es alumna, es compañera de vida. Somos compañeras de derechos. ¿Y cómo nosotros vamos a ayudar, nosotras, nosotros y nosotros, cómo vamos a ayudar para que esta brecha que sigue existiendo de género, no hablemos ya de paridad en los congresos, hablemos de trato en los municipios, de acciones en el territorio, de acciones en las comunidades indígenas? El país sigue teniendo trata de personas en Tlaxcala, siguen llevándose a las niñas en Tlaxcala, sigue habiendo una situación terrible de violencia para las mujeres de las manufactureras en la frontera norte, en Baja California y Baja California Sur y en Sonora y en Chihuahua, donde hay mujeres que se supone que están cerca de Estados Unidos y siguen violentándose sus derechos laborales. Y la jornada de 40 horas que se está proponiendo para la reforma laboral, ¿realmente existe? ¿Realmente existe en el campo? ¿Realmente existe para las mujeres campesinas? ¿Para las que van y piscan algodón? ¿Para las que van y cortan café en Veracruz? ¿Realmente las que van a cultivar las cerezas del café tienen esas jornadas de 40 horas? Podemos pensar en hablar de un discurso que en teoría debería de existir y en la práctica no existe. Creo que es sumamente importante, Mara, el que el día de hoy despertemos y hagamos un llamado a todas esas mujeres que nos escuchan al interior de su casita. Es entre amigas, entre familia, entre vecinas, entre todas aquellas mujeres con las que nos relacionemos, empezar a generar redes de apoyo. Sin siglas. Una red de apoyo emocional, de empoderamiento, de asesoría. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con esta doble moral. No podemos ir abanderando marchas que son muy importantes, la parte de manifestar, de exigir, eso no lo vamos a menoscabar jamás, pero que independientemente de estos movimientos, que por cierto, el próximo 8 de marzo, aquí en la capital del estado, es una de las marchas que tiene mayor convocatoria y que es respetable. Así es. Pero que en realidad no nos podemos quedar solamente ahí, hay mucho por hacer. Yo decía, las redes de apoyo, sí, pero también dejar de jugar la doble moral. Porque existen programas. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda que no existe, porque desde ahí se evidencia que el piso es parejo para todas, pero no hay garantías en equidad para cada una de las mujeres de este país. Una mujer que esté sufriendo violencia vicaria, que el esposo condicione la manutención de la familia y que la trate de una manera indigna por intercambio del sustento económico, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? El caso incluso de la violencia vicaria es todavía peor. Están secuestrando a los hijos o están utilizándolos para atormentar a las mamás. O sea, la violencia vicaria es una violencia silenciosa, no se nota, pero existe. Pero no, y además ya está tipificada, afortunadamente ya está tipificada. Existen organismos, no nada más la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Existen actualmente, en Veracruz existe el Instituto Veracruzano de las Mujeres,
que tiene además en cada uno de los municipios el Instituto Municipal de las Mujeres o Instituto Municipal de la Mujer. Ahí pueden acudir. Pueden acudir en todos los municipios, que son 212, en todos es obligación del ayuntamiento, del presidente municipal, nombrar una directora del Instituto Municipal de las Mujeres y de preferencia tener al menos una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, para que se pueda dar una atención integral. Y en caso de no poder, por supuesto, observar que los perfiles que dirigen estos espacios tengan alguna de estas profesiones que tienen que ver con la empatía, el área de la claridad de ideas de lo que se va a ver. Si no, de todas maneras, hay otros espacios. El Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene a este momento 31 centros libres que tienen ya, están casi todos en las cabeceras distritales del estado, que son 30. Tienen ya espacio donde hay estos tres tipos de profesionistas que atienden a las mujeres para ese tipo de violencia. Además hay números telefónicos que atienden no nada más a nivel nacional, sino a nivel estatal. En Veracruz existe el 075, que es el número donde podemos llamar, nos atienden en vivo, no nos mandan a una grabación, 24/7, existe el número 075 para poder atender asesorías de este tipo que nos pueden decir qué hacer en el caso de violencia. Además, también en el estado existen refugios, centros se le llama como de medio camino, donde pueden acudir, estar ahí unos días en lo que el mismo instituto ve hacia dónde se puede canalizar. Hay refugios para mujeres que están viviendo violencia grave, para que puedan estar ahí resguardadas en caso de situaciones ya muy graves como el feminicidio o tentativa de feminicidio, porque lo vivimos todo el tiempo. Es algo, ahorita que mencionabas lo de la marcha, vamos el domingo a marchar, algunas vamos a dar conferencias, otras vamos a hacer eventos. Yo solo quiero recordar, vamos todas el 8, y el día 25 de noviembre éramos 20 enfrente del Palacio de Gobierno, recordando que había hasta el 25 de noviembre del año pasado 59 feminicidios en Veracruz. Ya no somos el deshonroso tercer lugar del país, pero 59 feminicidios siguen siendo muchos. Sobre todo que representa una hija, una hermana, una madre. O sea, todos y todos conocemos personas que han vivido en su familia desapariciones, tratas, maltrato, violencia. Entonces, acudamos a esas instancias. También Veracruz, el Tribunal Superior de Justicia del Estado del Poder Judicial, tiene una aplicación que se llama Veracruzana Protegida. Todos quienes tenemos celular, solo es cuestión de buscarlo en el buscador de nuestro celular, poner Veracruzana Protegida, va a aparecer la aplicación, bajarla. Es sencillísimo instalarla, 2, 3 pasos. Solo hay que dar clic a las preguntas que nos hacen, se instala la aplicación y sin necesidad de ir al Ministerio Público, buscar la patrulla, esperar 3 horas, 5 horas o a que nos maten. Ese programa ya está en todo el estado y está directamente conectado con la Secretaría de Seguridad Pública y con el tribunal. Además existen las fiscalías especializadas. En todos los distritos judiciales
hay fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces podemos ir y levantar una denuncia porque estamos sufriendo violencia, porque la violencia no se concilia, porque la violencia no se media, porque aunque ya hay centros de mediación para temas de pensión alimenticia, la violencia física no se media, la violencia vicaria no se negocia. Eso no está entonces no es negociable. Tenemos que acudir a las instancias correctas, a las fiscalías. Existe también en Veracruz la Dirección General de la Defensoría, que es totalmente gratuita, depende del gobierno del estado. Hay defensoría en todos los distritos judiciales y hay defensores en Coatepec, por ejemplo. Existe una instancia que se llama Defensoría del Pueblo. Ahí hay abogados y abogadas que pueden dar asesoría con perspectiva de género. Si las mujeres nos sentimos violentadas, hay abogadas que nos pueden dar atención. Compañeras, ese sororas, tipo de instituciones. Todos pensamos en derechos humanos y en que va a haber una recomendación y que ahí va a parar. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que seamos la número 60? No, acudamos a las instancias. Qué importante esto que estás comentando, Mara. De verdad que es loable toda esa información que desde tu experiencia que te ha costado incluso dominar. Y qué bonito gesto que lo compartas con todas las mujeres que nos están escuchando. Sin embargo, Mara, me gustaría, porque hay mujeres que en casita, a pesar de que hay diversas campañas de información, de orientación, como que a veces a la mujer le cuesta trabajo dimensionar los tipos de violencia, pero sobre todo reconocer que está viviendo un tipo de violencia. Claro, esto responde a temas socioemocionales, ¿no? Mecanismos de defensa, etcétera. Que yo creo que es importante recomendarle a todas esas mujeres que el primer paso es reconocer que tenemos valía y que esa valía se sustenta en el amor propio. Y que una vez que nosotros reconozcamos ese valor, tener claro que también tenemos derechos que nos dan garantía a llevar una vida plena, en sano desarrollo, pero sobre todo digna. Mara, ¿qué tipos de violencia son los más comunes aquí en el estado de Veracruz? Pues para que las mujeres... Yo creo que las violencias son todo el día. Todo el tiempo, hay todas las violencias, la violencia psicológica, hay un violentómetro y si lo revisamos, hay todas las violencias. Hay violencia física, psicológica, sexual, familiar equiparada, violencia docente, violencia digital, violencia vicaria, violencia institucional, obstétrica, violencia ginecológica. Bueno, la ginecológica, está dentro de la violencia obstétrica. O sea, todas esas violencias se viven en Veracruz. La violencia física sigue siendo muy grave en Veracruz. La psicológica es, las mujeres nos negamos todavía a aceptar que estamos siendo violentadas psicológicamente. Desde los celos, los pellizcos, ay, me quiere, me cela. No, ese es el primer paso hacia la violencia en otro nivel más avanzado. La violencia psicológica es muy grave, pero también la violencia física en Veracruz es muy grave. Y además las modalidades, violencia institucional, violencia en la comunidad, violencia docente, la violencia escolar, y que ahora ya tiene modalidades diferentes, el bullying, existen ese tipo de violencias en las escuelas. La violencia institucional es tremendo, porque uno va tan solo a una clínica y no te atienden de manera inmediata. Si tú denuncias una violación, porque vayamos a las cuestiones como se llaman,
No tengamos miedo a expresar lo que pasa. Existen las violaciones en el noviazgo, existe la violación en el matrimonio, en las parejas, y nos vemos nuestro propio amor, el amor propio, como decías tú, el autoestima, nos impide denunciar cuando estamos siendo víctimas de violencia sexual por nuestro mismo compañero, esposo, novio, y aceptamos la violencia sexual. La violencia sexual en el noviazgo, en la pareja, se normaliza. Entra en la violencia familiar, incluso el noviazgo entra dentro de la violencia familiar porque es una relación personal. Pero la violencia familiar equiparada, cuando una persona tiene que defenderte porque eres de su familia, eres su esposa, su hija, y cómo las niñas siguen siendo violentadas por el tío, el papá, el compadre, el amigo de la familia, y se lo comentan a la mamá y no se denuncia. Ese tipo de violencia sigue existiendo. Pudiéramos pensar que en Jalapa no. Bueno, vayamos a Zongolica, o vayamos a Cursingo, a Maltrata, a Rafael Delgado, y veamos si no existe la violencia sexual familiar equiparada. O sea, sexual porque es violencia sexual, aunque no haya violación, porque hay acoso, y familiar porque es entre familia, y familiar equiparada porque nosotros somos familia. Debemos defender los derechos de nuestra familia y no estamos defendiendo que la familia sea respetada. Eso se llama violencia familiar equiparada. Existe en Veracruz, existe en los 89 municipios con presencia indígena, y existe en Jalapa, y existe en Banderilla, y existe en Veracruz. La violencia sexual sin que sea violación existe. El acoso laboral entre similares y el hostigamiento entre los jefes a los que estamos bajo la orden de otra persona superior jerárquicamente, sigue existiendo. Hablamos de todas las violencias. O sea, hay porcentajes, por supuesto, pero las violencias, todas las violencias se viven en Veracruz. Siguen, existen, no deja de haber violencia, y Veracruz, con más de 8 millones de habitantes, pues tiene una situación de violencia contra las mujeres todavía muy alta. Y ya están tipificados los delitos como tal. Están tipificados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel nacional. Tropicalizada nuestra Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia en el estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, ya está tropicalizado, ya están armonizadas las dos leyes, y sin embargo seguimos viviendo. Entonces es importante este tipo de espacios, como donde no nada más platiquemos de los emprendimientos, platiquemos de otro tipo de situaciones, para que nosotras, sí, la independencia económica tiene que ver muchas veces con la independencia, la independencia que previene que nosotros vivamos violencia, y que además salgamos del núcleo en donde estamos siendo violentadas. Ese empoderamiento, que las mujeres tengamos acceso a otro tipo de espacios de trabajo, de profesionalización, que sean importantes, que se promuevan, que los gobiernos municipales promuevan este tipo de actividades, para que ayudemos a todas las mujeres, pero realmente, no nada más en el discurso. Las mujeres que nos están escuchando tengan de conocimiento que la violencia no es específica a un nivel socioeconómico. Aquí todas las mujeres, en cualquier escenario y en cualquier momento, podemos ser vulneradas. Esto no es tema de los lugares menos favorecedores, sino por el contrario. La violencia se da desde el momento
en que no establezco límites y permito al otro que sobrepase de mi dignidad y de los derechos que están tutelados, sobre todo en tema de género. Mara, para irnos despidiendo, que no me gustaría, la verdad, creo que hace falta más espacios como estos, donde la información llegue directamente a las mujeres que muchas veces pues no tienen esa información de primera mano y que a veces cuando tienen alguna experiencia el miedo las paraliza y no saben ni siquiera a dónde acudir o por dónde empezar. ¿Qué mensaje les darías a todas esas amigas que nos están escuchando? Primero, que reconozcan el valor que tenemos todas y cada una de las mujeres. Todas tenemos valor. Que nadie nos diga que no somos mujeres valiosas, que tenemos valor por el simple hecho de ser personas. Exacto. El derecho pro persona es un derecho de todos los seres humanos. Todas las mujeres tenemos derecho y tenemos ese derecho a ser personas, a gozar de los derechos humanos. Además, en un día tan importante como hoy, como este día 8 de marzo, o sea, es importante hablar, recordar, hacer memoria, que estamos en resistencia, que tenemos, que el Día Internacional de la Mujer no nada más es el 8, es resistencia, es memoria, es compromiso por la igualdad, es compromiso por el rebasar esa brecha salarial, es nuestro derecho a vivir la vida libre de violencia, por el respeto a nuestros derechos humanos y por el respeto a tener justicia, porque si hablamos de violencia sin justicia, al ser violentadas, si seguimos pensando que no me van a ayudar, no voy a tener nada que hacer, pues entonces seguimos viviendo inmersos en la vida que es violencia. No, como comentas, no tiene que ver con ámbitos, con niveles, tiene que ver con la situación de empoderamiento, no nada más emprendimiento. No hablemos de emprendimiento. Exacto. El emprendimiento es una cosa, que seamos independientes económicamente, pero si nosotras accedemos a ser amas de casa, a estar en casa con nuestros hijos, eso no quiere decir que no estemos empoderadas, no que seamos emprendedoras, que estemos empoderadas como mujeres. Yo acepto, tú me propones que yo esté en la casa, tú te vas a trabajar y yo cuido a los niños o cuido la casa, pero eso no quiere decir que no estemos empoderadas, que no tengamos derecho como mujeres. Creo que algo que es importante rescatar en el término de empoderamiento, y sí es válido precisar, porque se ha confundido de repente lo que es el empoderamiento y el querer que imponerme de una manera abrupta, violenta, agresiva, soy una mujer empoderada, porque dejo ver mi temperamento ante experiencias que no estoy de acuerdo. El empoderamiento va más allá. El empoderamiento es la asertividad que tienes, en primero, para reconocer tu valor. En segundo, para poder hacer valer tus derechos, pero también establecer límites con los que están en tu entorno y respeten los mismos. Empoderamiento es que una mujer sepa que si existe alguna situación que le incomode, existen redes de apoyo, existen organismos, existen pues áreas municipales y gubernamentales donde pueden ser asistidas y que puede hacer uso de las facultades de sus derechos como mexicana. Ser una mujer empoderada es tomar decisiones certeras que me permitan ir transformando ese presente que estoy detectando
que algo no me parece o no me gusta e incursionar hacia un camino libre de violencia. Así es. ¿No? Las mujeres no somos toros de lidia, no somos guerreras. Sí somos, pero no somos guerreras, no nos vamos a ir a la guerra. Como te digo, no somos toros de lidia, solamente somos personas, seres humanos, buscando que se nos respeten los derechos. Así es. Si los derechos de las mujeres se respetan, no tenemos por qué pelearnos, no tenemos por qué gritar, no tenemos por qué asaltar, no tenemos por qué rayar monumentos. O acciones radicales. Pero si a mí me matan una hija, por supuesto que voy a quemar, no el ángel de la independencia, lo que sea necesario. Si yo veo que mis respetos son defendidos, respetados, que tengo de verdad una situación de igual a igual en todo, entonces viviremos por fin lo que es una vida libre de violencia y en igualdad. Creo que has hecho un comentario muy importante, Mara. En varios espacios de redes sociales, porque la marcha del 8 de marzo es un ejercicio cotidiano, cada año se va presentando y es respetable, ¿verdad? Las posturas de la audiencia. Y como tú bien lo dices, a veces juzgamos, criticamos a esas mujeres que destruyen incluso patrimonio nacional fundado en el dolor. Y yo creo que primero tendríamos que sentir realmente lo que están sintiendo ellas para poder canalizar toda esa rabia. A veces nada más juzgamos lo que derivan las acciones, pero muy ciertamente, Mara, si el sistema jurídico, si las autoridades realmente respetaran y garantizaran la protección y salvaguardar el derecho de las mujeres, ni siquiera habría la necesidad de salir a las calles de exigir el respeto digno hacia las mujeres. Entonces, creo que es un tema polémico. En lo personal, considero que lo más factible es hacer uso desde lo legal para que se exija, donde se tenga que exigir, el respeto al derecho de cada una de nosotras. Y también decirlo, el empoderamiento va más allá de una acción radical. Tenemos como mujeres que prepararnos. Tenemos como mujeres de entablar esa red de apoyo, de ser solidarias, de ser sororas, pero como tú lo decías, Mara, no nada más en el discurso, sino en las acciones. Y qué importante que año con año mujeres de diferentes organismos, de diferentes movimientos, de diferentes intereses, hagan desde su trinchera una actividad. Tú lo decías, algunas hacemos talleres, otras conferencias, otras van a marchar, otras brindan asesoría a estas mujeres, y no importa qué es lo que tengas que hacer. Lo que importa es que como mujer empieces a participar, empieces a generar ese vínculo con otras mujeres, porque no sabemos en qué momento mi vecina, mi hija, mi hermana va a ser víctima de alguna situación que requiera este grupo de mujeres estar preparadas para acompañarlas en este proceso. Algo para abonar. Nada más para cerrar, pues recordar que las mujeres no somos competencia, somos compañeras. Exacto. Y somos compañeras para todo. Somos compañeras para marchar, somos compañeras para apoyarnos con conferencias, somos compañeras para, si somos abogadas, ayudar a las compañeras, somos compañeras para no abusar de las demás, que es algo que se presta. Ayudemos, solamente el término sororidad viene de la palabra sor. Sor quería decir hermana en los conventos. Entonces, cuando decimos el término sororas, hablamos, o sororidad,
hablamos de hermandad, no somos competencia, somos hermanas. Pues muchísimas gracias, Mara, por habernos regalado tu conocimiento, tu experiencia, y es realmente admirable. Gracias. El bonito gesto que tienes para poder compartir con todas las mujeres que nos están escuchando en casita, aquí, en Voces de Mujeres que Transforman para el bien de todas nosotras. Un fuerte abrazo y te mandamos un mensaje con mucha empatía, con mucho cariño, pero sobre todo en sororidad. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Gracias.